Así que, bueno, en estos tiempos, ¿cuántos estamos preocupados? ¿Cuántos estamos cansados? ¿Cuántos estamos con problemas? ¿Cuántos estamos eh, con problemas quizás enfermos, con la salud ahí un poco débil? ¿Cuántos tenemos familiares enfermos? ¿Cuántos no hemos perdido familiares a causa de este virus? Y sobre todo, mis hermanos, aparte de la salud, ¿cuánto estamos quizás con un problema económico? ¿Cuánto estamos angustiados? ¿Cuánto están angustiados por su trabajo? Y entonces voy a la palabra del Señor y me encuentro con el apóstol Pablo cuando le habla a los filipenses, quizás una comunidad que estaba muy seguramente preocupada por el futuro de ellos, por sus vidas, quizás por sus asuntos financieros, no lo sé. Y entonces voy a la palabra del Señor en Filipenses para que usted lo busque en su hogar, Filipenses capítulo 4, y no sé si tiene el celular, lo busca en el celular, si tiene su Biblia a mano, lo busca en su Biblia, Filipenses 4, vamos a dar lectura desde el versículo 6. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pues os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo venía a la palabra del Señor y me encontraba que el Señor me decía: Vane, ¿por qué estás tan preocupada? ¿Por qué estás tan afanada? Y entonces yo leo al apóstol Pablo y digo: wow, tiene que haber estado trabajando o viendo los asuntos financieros, porque menciona mucho su situación financiera, habla de las ofrendas y la dificultad económica, pero estaba hablando de un testimonio personal, cómo había manejado él la situación, la dificultad. Y no hay cosa que hoy en día, y sobre todo hoy, por esta situación que estamos viviendo en general, que estrese más y que tenga más enferma a la gente, que la economía. La economía. Porque en el mundo, lamentablemente, está fundado en el pilar económico. Hoy todo es consumo,
los centros comerciales, a pesar de que estén cerrados, existe la compra virtual. Y esto ha provocado serios problemas en el ser humano, porque deja a la gente insatisfecha. Compramos algo hoy pensando ya en lo que vamos a adquirir el próximo mes, y entra frustración en nosotros. Entonces, lo que escribe Pablo, y yo veo más atrás, y veo cuando el Señor habla en Mateo 6, versículo 25, y se lo voy a leer. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Que Jesús, cuando nos habla, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No os valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Y nosotros, hermanos, vivimos preocupados. Nosotros en particular a veces miramos a nuestros hijos que crecen y que les quedan chicos los zapatos, y que viene el invierno, hay que comprarles ropa de invierno porque la del año pasado ya les queda chica, y decimos, estos niños no paran de crecer. Y decimos, Señor, ¿de dónde saco para comprarle lo que falta? ¿De dónde saco para pagar el arriendo? Tengo que pagar el dividendo, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que pagar el colegio, tengo que pagar mis deudas. Y nos preocupamos de cómo vamos a vivir nuestro futuro. Y nos preocupamos si vamos a tener trabajo o no vamos a tener trabajo en el transcurso de este año. Entonces veo que Pablo toca este tema y se pone como ejemplo cómo ha manejado las situaciones de dificultad. Y leo y veo que me da instrucciones de cómo yo puedo manejar estas situaciones que a la gente en este mundo ahora las tiene enferma, con depresión, que muchos están con psicólogos, muchos están angustiados, se levantan angustiados porque miran en su despensa y quizás no ven, o quizás ven que se está acabando y se preocupan. Y entonces voy a la palabra del Señor y lo digo por experiencia propia, y tocó muy profundo a mi corazón, mis hermanos. La palabra primeramente nos habla a nosotros, a mí con mi esposo, y dice, punto número 1, por nada estéis afanosos. Es la primera propuesta, y dice que oremos, que vamos a presentarle las peticiones a nuestro Padre. Pero ¿qué pasa? Nos levantamos y corremos, buscamos solución económica, y digo, esta guitarra no la estoy ocupando, y voy y la publico y la quiero vender, y busco más allá y veo un mueble que no estoy ocupando y también lo vendo, o simplemente voy y me encalillo nuevamente para pagar una deuda. Miren lo que hacemos, nos endeudamos para pagar una deuda. ¿Y qué hacemos, mis hermanos? Nos sobreendeudamos, sobrepasamos nuestra capacidad de pago que tenemos en el mes. Y lo primero que nos dice el Señor es que vamos a su presencia, que en vez de levantarnos corriendo, buscando qué vender, qué cosas hacer, nos dice el Señor que nos vamos al secreto con Él y que echemos nuestra preocupación, nuestra carga. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y yo les daré descanso. Pero lamentablemente no lo hacemos, no oramos, y en la oración encontramos paz. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos bien así? No lo estamos. Y entonces yo voy y digo, yo oro. Y usted puede decir, no, yo sí oro,
Pero yo digo siempre, hay dos tipos de oraciones. Está el cristiano que ora y dice, ya si el Señor sabe mi necesidad, Señor, usted conoce mi necesidad, y 5 minutos nos encontramos mucho, nos paramos y decimos, ya el Señor me va a responder. Pero está la otra oración del cristiano que va a la planta del Señor y con todo ruego, con toda súplica, y pasan 10 minutos y se nos hacen pocos delante de la presencia del Señor, porque yo necesito levantarme descansada, necesito levantarme con una carga menos, necesito entregarle la carga a mi Señor, y le digo al Señor y le ruego, Señor, tú conoces mi necesidad, pero si tú las conoces, pero yo te las nombro. Yo le digo al Señor lo que necesito, pero además también agradezco por lo que no tengo, por lo que tengo y por lo que tendré. Entonces, es lo mismo, yo voy siempre los ejemplos de la calle. Cuando vamos por la calle, quizás por alguna plaza, y nos encontramos con algún joven y nosotros nos piden así como, oiga, tengo una monedita, y nosotros lo miramos y decimos, no, si le doy la va a gastar en droga, en alcohol, en cigarros. Y no le hacemos caso porque quizás a veces nos piden también de una forma muy altanera. Pero avanzo un poco más allá, en una cuadra más, y me encuentro con una persona que está humilde, que está realmente angustiada y me la pide de una forma que logra quebrantar mi corazón, y a ese yo le doy la moneda que necesita, o el billete o el pan que necesita. Entonces pongo este ejemplo para que usted considere la oración que le está haciendo a su Padre, si le está dando 5 minutos o le está dedicando 30 minutos, 1 hora a su Padre. Y me voy también muy al Antiguo Testamento, y recuerdo cuando el Señor le dice a Jeremías, estando en la cárcel, en una situación donde Jeremías no tenía salida, donde tenía angustia, donde no veía salida para su vida, pero el Señor viene y le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el Señor le dice, clama a mí. El Señor conoce nuestra necesidad, pero necesitamos construir una relación tan íntima con nuestro papá, que deseamos estar clamando, estar en una conversación constante con nuestro Padre. Necesitamos estar en comunión con Él, así como usted llama a su padre, a su madre, o quizás a su pareja, a su esposo, cada momento, porque quiere saber de Él. Asimismo espera el Señor que nosotros vayamos y queramos compartir lo que nosotros estamos pasando, o a veces solo para agradecerle al Señor por un día más de vida. Él conoce nuestras necesidades, y el que conoce nuestras necesidades prometió cuidar de su vida, de mi vida, de su futuro, de mi futuro, pero solo espera que usted vaya a su presencia con ruego, con súplica, como leemos en la palabra del Señor. Entonces, yo pienso, si clamara yo como quizás lo hizo Jeremías, si clamara yo como lo hacía Pablo, como lo hacía David, y así tantos más que hay en la palabra del Señor, yo podría descansar. Podría descansar y seguir este año que ha sido tan difícil, sin tanta preocupación, sin esa angustia, sin ese desvelo, sin preocuparme de que voy a quedar desempleado. La fuente de bendición es el Señor, es nuestra provisión. En la vida el Señor nos da un regalo tremendo, que es la llave, una llave que se encuentra a 45 centímetros del suelo, que es la oración, y tenemos que usarla, postrarnos delante del Señor. Pero ¿qué hacemos? No oramos. Y veo gente que se levanta preocupada y dice, quedé sin trabajo, quizás hoy me despiden, no tengo ya para comer, no me queda carne, tengo que ir a médico y tengo miedo de que mis hijos se me enfermen de este virus y no poder comprarles sus remedios, tengo miedo de que llegue el día en que yo tenga que
que comprar algo realmente importante y no pueda. Pero le digo algo, mi hermano y hermanas, comience su día postrado en la presencia del Señor y no salga corriendo buscando soluciones. Póstrese a la presencia del Señor. Y avanzo más en la palabra y veo la segunda propuesta del apóstol Pablo, y que me dice: renueven su mente, o sea, renuévense. No me acuerdo en qué. No voy a buscar el versículo porque no me quiero demorar. Pero la segunda propuesta que dice el apóstol Pablo: renovémonos nuestra mente. No piense más negativo, mi hermana. Yo sé que es difícil no pensar en lo negativo, pero creamos que el Señor nos protege, creamos que el Señor va a obrar, independiente cual sea la situación. Nuestra mente es un recipiente y depende de cómo nosotros llenemos este recipiente, es cómo va a ser nuestra vida, cómo vamos a vivir nuestra vida. Entonces, a veces tenemos amistades que son negativas y que son graves, todo lo cuentan grave y son especialistas en bajarnos el ánimo. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Tengamos una actitud positiva, de fe, tengamos, como lo hacía Pablo, mi hermano. Pablo estaba en la cárcel y tenía todo el derecho de decir: Señor, me abandonaste. Tenía todo el derecho de decir que el Señor lo había dejado solo. Pero todo lo contrario de Pablo. Pablo escribe una carta de gozo para el pueblo de Filipenses y dice: gócense en el Señor. En el versículo 4, un versículo que está anterior, yo no lo leí, pero dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y necesitamos que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tengamos una actitud amable, mis hermanas. Necesitamos ser distintos a los demás en esta crisis que estamos pasando. Necesitamos que los demás vean al pueblo de Dios positivos, llenos de fe, con actitud. Seamos animosos, mis hermanos. Quitemos esa cara de amargura, quitemos esa cara de limón, como dicen. Quitemos lo apagado, seamos luz, mi hermano, seamos la sal, seamos, aunque sea una sonrisa, mis hermanos, una sonrisa. ¿Sabe usted que una sonrisa cambia tanto el día de una persona? Tenemos problemas, es normal, la vida es así, pero lo importante es la actitud de nuestro corazón. La palabra es la que nuestro alimento, la que levanta nuestro espíritu. Entonces, esa misma palabra que nosotros recibimos del Señor, tratemos de compartirla para dar ánimo, mis hermanos, para dar ánimos. A veces vemos la televisión y yo no digo que no la vea, pero examínese usted. Cuando usted ve la televisión y ve las noticias, quizás la maldad que cada día avanza más, los avances en el contagio de este virus. Si usted al ver la noticia lo toma y lo deja bajoneado, lo deja depresivo, lo deja angustiado, apague su televisor, apáguelo. No lo necesita, no necesita más negatividad en su mente, su corazón. Lo que le haga mal, sáquelo. Y por el contrario, si usted es de los que ve la televisión y dice al Señor, al ver la televisión y ve que avanza el contagio, ve que avanza el virus, ve que avanza el desempleo, y usted lo ve del lado positivo y dice: gracias, Señor, porque un día más me libraste de contagiarme. Gracias, Señor, porque veo a mis hijos sanos. Gracias, Señor, porque mi esposo tiene empleo. Gracias, Señor, porque me has librado de toda maldad, Señor. Gracias, Padre, porque no me falta el alimento. Si usted
ve esas noticias y usted piensa positivo, sígala viendo. Si no, no la siga viendo. Todo depende de cómo nosotros vemos la vida. Entonces, este año que ya vamos en la mitad, tenemos varias formas de seguir enfrentándola. Tiene la posibilidad de enfrentarlo lleno de negativismo, lleno de angustia, lleno de murmuración, quizás envenenado y maltratando su vida de la nada, o le dice al Señor, que yo creo que es la forma que todos debiésemos tomar: Señor, voy a disfrutar la vida que tú me diste, voy a ser feliz con la vida que tú me das, y me voy a gozar cualquiera sea la situación, porque hoy tengo un día más para servirte y de darte a conocer. Así como decía el salmista, este es el día que el Señor ha hecho y me voy a gozar y alegrar en él. Eso debemos hacer, levantarnos con ese ánimo. Tengo salud, tengo vida, puedo servir, puedo vivir este día como si fuese el último día. Y así es como nos vamos a ir renovando, aprendiendo a vivir en contentamiento, como dice el apóstol Pablo, aprender a vivir cualquiera sea la situación, como le decía él, aprendí a vivir en la escasez, en la abundancia. Como decía en Corintios, y nos cuenta el apóstol Pablo de cómo vivió su naufragio, de cómo padeció hambre, y vemos también a nuestro Señor Jesús cómo padeció, y vemos también de que no tenía de dónde recostar su cabeza, y sus discípulos le seguían y nunca le dijeron: Señor, yo quiero una cama, Señor, yo quiero esto, que yo quiero estar más cómodo. No, lo siguieron y aprendieron a vivir con él, aprendieron a vivir su situación. Y esta forma, ¿cómo lo hacemos? Con esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Tener abundancia o vivir una escasez? Yo digo que ambas son difíciles, porque cuando yo no tengo y después tengo, me enloquezco con la abundancia. Y cuando yo tengo abundancia y después tengo escasez, me da depresión porque no sé vivir la pobreza. Pero tenemos que aceptar nuestra realidad y ser contentos cualquiera sea la situación, aprender a vivirla. Y sabes que es muy difícil de aprender a vivir estas situaciones. Es difícil, pero usted no la va a aprender leyendo libros y ni siguiendo a los influencers en Instagram ni en Facebook, ni a los coaches que ahora se usan mucho. No va a aprender a vivir la vida así. Usted va a aprenderla. La va a aprender a vivir en la vida, en su experiencia, en sus pruebas. El Señor lo va a hacer todo terreno, así como lo fue él, así como fue María. María le tocó irse en burro, el burro se fue. María tuvo que parir en un pesebre parió. Pablo le tocó estar en la cárcel, desde la cárcel mandaba cartas de gozo, cartas de disciplina a las distintas ciudades, a las distintas iglesias. Entonces, cuando tenemos esa actitud de gratitud, podemos vivir cualquier situación. Tercera cosa que nos habla Pablo: cuando una puerta se cierra, Dios siempre abre otra. Lo leemos aquí cuando Pablo dice que las iglesias no le ayudaron, quizás no le dieron ofrenda, pero hubo una que sí. ¿Y cuántas veces, mi hermano, el Señor nos ha mandado un Epafrodito a nuestra casa? ¿Cuántas veces, mis hermanas, nos ha llegado una caja de zapatos para sus hijos? ¿Cuántas veces, mis hermanas, una cosa muy reciente? Hoy, quizás, estos días son nuestro fin de mes con mi esposo.
Y llevamos, sin mentirle, 3 o 4 meses en que recibimos un depósito y no sabemos de quién es. Ahí hay un Epafrodito y doy gloria a Dios por eso, porque el Señor siempre conoce nuestras necesidades. Entonces cuando el Señor nos bendice, estando en la nada, estando en la angustia, y nuestro Padre, el que prometió cuidarnos, el que prometió ser la fuente de bendición, nos da este regalo hermoso, nos bendice. Y de pronto esa bendición, esa fuente de bendición que usted pensaba que era, le voy a decir, su fuente de bendición no es su trabajo, no es su familia, no es su esposo, no son sus hijos, no son sus ahorros, no son su casa, ni lo son sus autos. La fuente de bendición es la fuente eterna de vida que el Señor nos da, que nunca se seca. El Señor Jesucristo prometió sustentarte, proveerte, estar contigo hasta el final. Cuando algo se seca, cuando esa fuente material se seca, el Señor inmediatamente pone otra y mucho mejor a la anterior. Cuando una puerta se cierra, el Señor siempre va a abrir otra. Y sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa porque es algo sobrenatural, mi hermana, lo que el Señor hace para bendecirnos, para proveer nuestras necesidades. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es correr a la presencia del Señor. Cuando aplicamos estas cosas que el apóstol Pablo nos enseña en nuestra vida, somos personas que tenemos la capacidad y mayormente tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo. Y ahí cuando decimos, ¿cómo es posible que tengas paz en la enfermedad? ¿Cómo es posible que tengas paz en la escasez? Esa paz viene de la relación íntima con el Señor y se nota en nuestra forma de vivir, en nuestra actitud, de cómo hablamos, nuestro testimonio. Pero cuando estamos afanados, mis hermanas, no entendemos lo que estamos pasando, no entendemos y los enfermamos, mi hermano, nos enfermamos. Y yo creo que muchos en la iglesia se enferman, que le da el colon irritable, le da la gastritis, la úlcera. A mí hace muy poco un herpes, el herpes zóster que da, yo creo, del estrés, no sé, pero ¿por qué? Porque ataca nuestra salud. Cuando no tenemos la paz del Señor, esos problemas, y le hacía al Señor recordar cuando estaba mal, y esto el Señor me muestra la paz que hay que tener con Él cuando había una tormenta gigante y el Señor dormía. Él, el que tiene el control de todo, estaba durmiendo. Y entienda lo que quiero llegar, el creador del cielo, el que está en control de su vida, al que nada le queda grande, el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, ¿qué estamos esperando para correr a la presencia del Señor y entregarle nuestra carga, nuestra angustia al Señor, nuestros problemas? Y voy a dejar la última actitud que tenemos que tener, que es la frase y hacerla nuestro, vivir en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enfermo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veo que mi despensa se acaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veo que mi madre, mi padre se están contagiando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veo que a mis hijos no le queda nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él va a proveer. Y repitan conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdese, nada al Señor le queda grande. Entonces Pablo termina diciendo a la iglesia de Filipenses, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces en Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. El éxito suyo, mi hermano, no va a depender de cuánto usted corra, de cuánto usted trabaje, de cuántos títulos universitarios o superiores usted tenga, ni tampoco va a depender de su familia. Depende de la gracia de Dios que sobrepasa nuestra vida y que su vida la va a sustentar y proveer en el tiempo de angustia, de necesidad. El Señor cuida a sus hijos. Somos hijos del Señor
y no se olvide eso. Somos hijos del Rey de Reyes, el Señor que venció la cruz, el Señor que resucitó, es el que cuida de nosotros y que va a sustentarnos. No se preocupe más de cómo va a terminar este año, no se preocupe más. El Señor lo va a sustentar este año, lo que queda de año y el resto de su vida. Vivamos sabiamente, mis hermanos. Dejemos de ser amargados, veamos la actitud positiva en el Señor y todo esto, mis hermanos, nos sirve para dar a conocer aún más su nombre. Solamente para eso, porque el Señor tiene que ser glorificado en la escasez y en la abundancia. El Señor tiene que ser glorificado en la tristeza, en la amargura, en el duelo. El Señor tiene que ser glorificado. Así que corramos a la presencia de nuestro Señor. Esta es la palabra que el Señor tenía hoy para nosotros, primeramente para mí. Y el Señor, mis hermanos, nunca nos abandona. Tengan claro eso, que el Señor está con nosotros hasta el fin. Por los siglos de los siglos, dice su palabra. Así que vamos a orar por esta palabra maravillosa. Vamos a agradecerle al Señor.